Yo soy quizás la única persona que sabía que iba a morir de un infarto de miocardio y estaba dispuesto a morir. Porque yo tenía pánico a las agujas, fobia a las agujas. Entonces yo a mi mujer le había dicho, me va a dar el infarto, el día que me dé, tú tranquila, me abrazas y me dejas tranquilito que me muera yo tranquilo. Pues efectivamente, una noche a las 2 de la madrugada me dio el infarto. No se me olvida, me estaba lavando los dientes para irme a la cama y ¡zas! Ahí estaba. Y entonces yo sabía que si llamaban a urgencia, lo primero que iban a hacer era pincharme. Aquí no se llama a nadie, déjame que yo me muera tranquilo, esto ya está todo previsto, está tranquilo. Dame un abrazo y estate tranquila que dentro de un rato ya me he muerto y está todo tranquilo. Bueno, pues eso duró 4 horas. Entonces me meten y empiezan a poner stents. ¿Sabes lo que es un stent? Vale. Pues cuando estaba yo ahí en la mesa de stents, de repente me ahogo y digo, oye, que me estoy ahogando. Entonces uno de los que estaban allí dice, es verdad, se está muriendo. Venga, date prisa que lo mandamos a rehabilitación, que no se nos muere aquí. Bueno, pues me mandaron a rehabilitación y todavía no me he muerto. Esto fue hace 17 años. Nos encontramos en el Hospital La Paz de Madrid, en el área de cardiología. Aquí es donde vienen los pacientes que acaban de sufrir problemas cardiovasculares, como un infarto, por ejemplo. Las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas de muerte en España. 120.000 muertos al año, 700 al día, un fallecido cada 4 minutos. Hay un aspecto desconocido de las enfermedades cardiovasculares y es qué pasa después de sufrir uno de los episodios más traumáticos que podemos sentir, que nuestro corazón decida no funcionar como debería. Que pones válvulas en el corazón y cosas de eso. Claro. A quien escuchas es a Raúl Moreno, jefe de cardiología del Hospital La Paz. Yo soy Manu Tomillo y te invito a que recorramos los servicios de rehabilitación cardíaca. La Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Pero antes de hablar con él, acompañadme a uno de los despachos del área de cardiología para hablar con la adjunta de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos, Sandra Rosillo. Yo creo que para dedicarte a esto te tiene que gustar. O sea, tienes que tener un perfil concreto, porque es verdad que sí que se concentra mucho estrés en pocos segundos, ¿no? Pero yo creo que conforme pasan los años y vas adquiriendo más experiencia, ya ves que es más como, pues eso, a lo que te dedicas y lo llevas de otra forma, aunque es estresante, pues no sé cómo explicarlo, desde otra perspectiva, ¿no? En la que no, en ese momento tú no estás pensando en tu estrés, es que tu cabeza está directamente pensando en intentar ayudar, ¿no? A que ese paciente salga adelante. La doctora Rosillo lleva como adjunta 9 años y 14 en total en el Hospital La Paz. Imagina despertar en una habitación desconocida, rodeado de cables y sonidos que te desconciertan. En ese momento de vulnerabilidad, encuentras un equipo de profesionales que se convierten en tu familia. Médicos y enfermeras que no solo te atienden físicamente, sino que te escuchan, te tranquilizan y te acompañan en este difícil camino. Sí, yo creo que, responsabilidad en líneas generales en la cardiología es una especialidad que exige muchísima responsabilidad. Es decir, hay decisiones que sí que van a influir en el pronóstico del paciente. Entonces, yo creo que no solamente en los cuidados agudos cardiológicos, sino también en las decisiones de planta de hospitalización e incluso en las consultas, ¿no? ¿Cuándo mando a operar a un paciente? O sea, el paciente cardiológico es distinto, ¿no? De a lo mejor otras especialidades de la cardiología en la que a lo mejor las decisiones no cambian tan agudamente el pronóstico. De hecho, yo muchas veces se los digo a los estudiantes que vienen a preguntar, ¿no? ¿Por qué hiciste cardiología? ¿Por qué te gusta? Y una de las cosas que les cuento es, en cardiología tienes que saber que convives con decisiones que sí que influyen en el pronóstico de los pacientes y que los pacientes en ciertos ámbitos tienen una mortalidad que no es despreciable, ¿no? O sea, que es una cosa con la que también hay que aprender a convivir, ¿no? Que muchas veces, aunque tú intentes hacerlo mejor o tomar las mejores decisiones, pues no siempre consigues que los pacientes salgan adelante. Entonces yo creo que es una cosa no solo del agudo, en general, de la especialidad. Vale, sobre todo a José Luis y Sergio, que avanzáis, que salís ya del
del programa, ¿vale? Para que sepáis para dónde tenemos que ir, que no os tenéis que conformar con hacer siempre lo mismo, que tenéis que inventar cosas, ¿vale? Vamos ahora con los brazos. Después de las primeras horas tras un infarto, y si todo ha salido bien, los pacientes pasan a otro lugar, a una sala con fisioterapeutas, pesas, cintas de correr, bancos de ejercicios, aunque este sitio no es como otras salas de fisioterapia o gimnasios. Aquí la gente no viene a hacer músculos o a subir stories a Instagram. Aquí los pacientes vienen a aprender a dar los pasos y hábitos de su nueva vida tras un infarto o un problema de corazón. Estamos en el Hospital Carlos III, integrado en el Hospital Universitario La Paz desde el año 2013 y que cuenta con varias unidades específicas, entre ellas la Unidad de Rehabilitación Cardíaca. Que es un hospital que desde hace unos años pertenece a lo que se llama pues, el complejo Hospital La Paz, Canto Blanco y Carlos III, que en principio pues, funcionan como un solo hospital. Entonces, bueno, se decidió por el tipo de paciente, un paciente ambulatorio, pues tener aquí, sobre todo también porque hay espacio, tener aquí esta unidad. Hola, soy Almudena Castro Conde y soy cardióloga y me dedico a rehabilitación cardíaca en el servicio de cardiología del Hospital Universitario La Paz. Y la verdad que está bastante bien porque se separa un poco el paciente agudo, ¿no? Tampoco es agradable para un paciente que ha tenido pues, un infarto o ha tenido que estar ingresado volver a ese sitio a hacer pues, una cosa que es un poco olvidarse de lo que le ha pasado y volver a tener una vida un poco mejor y todo esto. Entonces nos pareció bastante adecuado y yo creo que es un acierto que no esté dentro de lo que es el recinto físico de La Paz. Ella se incorporó a la unidad de rehabilitación cardíaca en 2006, justo en su creación. Esta unidad en la que estamos es un servicio especializado que ofrece programas de rehabilitación a pacientes con enfermedades cardiovasculares. Donde alguien que no esté familiarizado con estos espacios solo vería un pequeño gimnasio, quienes saben de salud cardiovascular ven un lugar donde mejorar la calidad de vida de las personas que, tras haber sufrido un evento cardiovascular como un infarto de miocardio o un ictus, consiguen reducir el riesgo de futuros eventos cardíacos y promueven una recuperación integral. Las unidades de rehabilitación cardíaca en general tienen el sentido de recoger o acompañar, ¿no? al paciente una vez que se va de alta desde un ingreso. La mayoría de los pacientes, un 80%, son pacientes después de un infarto agudo de miocardio o de un ingreso por, a veces no son infartos, son anginas, pero bueno, un ingreso por una obstrucción en una arteria coronaria, que eso pues requiere un tratamiento y casi siempre es pues con intervencionismo, abrir la arteria, poner un stent o a veces requiere cirugía. Entonces, bueno, esto es un ingreso que normalmente descoloca a las personas en una cosa aguda. Un poco el perfil del paciente suele ser un paciente de edad media que tiene su vida normal y de repente en unas horas pasa de tener una vida normal a estar ingresado. Este lugar se ha convertido en un referente para pacientes que necesitan mejorar su calidad de vida tras sufrir un evento cardiovascular. Los testimonios de quienes han pasado por este programa son unánimes. Todos los pacientes me dicen: Almudena, estoy mejor que antes del infarto. Y eso es una satisfacción porque la medicina va más allá de un fármaco, va más allá de un procedimiento. Yo creo que la medicina tiene mucho de humano, ¿no? De humanístico, ¿no? Dice, pues vas a ciencias humanidades, yo creo que la medicina es un poco la mezcla, debe ser así. Y creo que la rehabilitación cardíaca, sin duda, es la parte de la cardiología que se acerca más a eso, a la humanidad. Si bien los beneficios de la rehabilitación cardíaca son evidentes, uno de los mayores desafíos para los pacientes es cambiar sus hábitos de vida. Una alimentación saludable, mantener bajo control el colesterol LDL, el comúnmente conocido como colesterol malo, realizar ejercicio de forma regular y controlar el estrés son pilares fundamentales para la recuperación. Sin embargo, cambiar costumbres arraigadas requiere esfuerzo y constancia. Lo más difícil en la vida es cambiar los hábitos. Y eso es un poco el sentido de la rehabilitación cardíaca. Porque tú cuando sales de alta estás vulnerable porque tienes miedo. Y el miedo es una de las fuerzas que más mueve al ser humano. Pero claro, afortunadamente el miedo se va. Pero es afortunado, a veces es desafortunado, porque cuando el miedo se va, si tú no tienes otras herramientas para fortalecer tu decisión de cambiar tu hábito, ya eso no sirve. Entonces, sí es verdad que nosotros en la rehabilitación cardíaca aprovechamos un periodo que es el periodo de vulnerabilidad tras el alta y ahí el paciente está muy receptivo. Y eso sí está también
descrito, no por nosotros, sino en la literatura mundial, que el impacto sobre un paciente vulnerable muy cerca de la fase aguda es mayor que en un paciente que a lo mejor ha pasado 3 meses y ya eso no juega a favor, ¿no? Aunque las enfermedades cardiovasculares afectan a hombres y mujeres, casi un 70% es a ellos y un 30% a ellas, y hay 12 pacientes nuevos por semana que entran en la unidad de rehabilitación cardíaca. La enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, hasta que la mujer tiene la menopausia, pasan unos años, es decir, es más frecuente en el hombre. Hay una teoría de que los estrógenos protegen a la mujer, probablemente sea así, porque al final somos una especie que como todas las especies, tenemos un fin único que es la reproducción. Más allá que el instinto de la supervivencia está el instinto de la reproducción. Y entonces, pues la naturaleza protege a la mujer mientras que tiene edad fértil. Yo siempre digo, una vez que ya no tienes edad fértil, la naturaleza deja de protegerte, te convierte en hombre, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces, aquí lo que tenemos es pacientes que la mayoría de ellos son hombres porque hay más infartos en los pacientes a estas edades que hombres que mujeres. Una vez ya que pasas una edad, pues probablemente 65, 70 años, ya eso se va igualando, ¿no? Una doctora como ella es una figura central en este proceso. Gracias a su dedicación y experiencia es capaz de diseñar programas de rehabilitación individualizados que se ajustan a las necesidades y capacidades de cada paciente. Su papel va más allá de la prescripción de ejercicios. Creo que soy mejor médico gracias a que me dedico a la rehabilitación cardíaca. Y aprendió muchísimo, aprendió mucha cardiología porque hay que formarse. La prevención cardiovascular es una de las cosas que más se invierte en investigación y que ha cambiado muchísimo. Eso está muy bien y por eso hemos disminuido la mortalidad, eso está claro. Pero yo creo que he aprendido más como persona, creo que soy mucho más empática con los pacientes, creo que disfruto más con ellos y creo que me hace todavía más feliz ser médico desde que hago rehabilitación cardíaca. Básicamente, no solo el paciente experto, sino todo lo que hacen aquí en rehabilitación cardíaca, para mí lo más importante es quitar miedos a la persona que acaba de tener un problema de corazón. Entonces yo muchas veces cuando estoy delante de pacientes, que lo acaban de sufrir, lo primero que les digo es, primero darles la enhorabuena, porque cuando yo tuve el infarto hace 18 años, pues el 40% no llegaban al hospital. A Dios gracias, hoy llegan bastantes más. Pero bueno, es una enhorabuena por haber sobrevivido al infarto. Y lo siguiente, darles lo que para mí es la obligación de cualquier enfermo de corazón, que es disfrutar al máximo de la vida. Imagina vivir con una enfermedad del corazón. Cada latido, cada respiración, casi cada esfuerzo se convierte en una preocupación constante, llena de miedo. Sin embargo, hay personas que a pesar de enfrentar este desafío se transforman en verdaderos expertos en su propia salud. Son los que se conocen como pacientes expertos y Jesús, a quien escuchas, es uno de ellos. En 18 años las rutinas se relajan. ¿A qué nos vamos a engañar? No, pero a mí los cambios básicamente para mí fueron drásticos. Yo antes del infarto era una persona muy reprimida, muy introvertida, y después del infarto quiere decir en cuanto me levanté de la cama. Era una persona totalmente distinta, psicológicamente era otra persona. Entonces, de hecho mis amigos no me conocían. Yo hablaba poco, no gastaba bromas, y después del infarto es todo lo contrario. Entonces, de alguna forma fue una especie de catarsis, pero bueno, ese es mi caso particular, que no a todo el mundo le pasa. Jesús tiene 76 años y hace 18 tuvo un infarto, y a través de su experiencia y conocimiento, él y el resto de pacientes expertos se convierten en faros de esperanza para quienes comparten su diagnóstico. El Hospital La Paz es el primer centro de España en incorporar la figura del paciente experto, aunque personas como Jesús son más que pacientes, son aliados en la lucha contra las enfermedades cardíacas. Su voz, llena de sabiduría y empatía, contribuye a mejorar la atención médica y a empoderar a quienes los rodean. Quizás, cuando pensamos en un hospital, lo primero que viene a nuestra mente son médicos, enfermeras y tratamientos farmacológicos. Sin embargo, hay un equipo de profesionales que trabaja en las sombras, pero cuyo impacto en la vida de los pacientes es inmenso. Por ejemplo, los fisioterapeutas cardíacos.
Yo creo que cuando la gente piensa en fisioterapia, piensa sobre todo en la camilla y en los masajes y en movilizar los miembros, ¿no? En rehabilitación cardíaca no tocamos al paciente, eso es una cosa muy raro para un fisioterapeuta. De hecho, en rehabilitación cardíaca nuestra función es eminentemente educativa. Se trata de enseñarle a cuidarse. Y dentro de los pilares de la rehabilitación cardíaca está el ejercicio físico. Entonces les enseñamos cómo entrenar, no en las 8 semanas que dura el programa, sino cómo seguir entrenando una vez que nos dejen. Bien sigan haciéndolo en su casa, bien sigan haciéndolo en el gimnasio, que tengan unas pautas claras para que puedan saber hacia dónde tienen que progresar y que sean de alguna forma independientes. Siempre está bien que alguien pues en el gimnasio y tal les eche una mano y tal, pues bueno, se vendría bien a todos, pero que ellos sí que tengan unas pautas claras. Doctoras como Enara Ranz son un ejemplo de que la fisioterapia cardíaca no se limita a fortalecer músculos. Gracias a la experiencia de profesionales como la doctora Ranz, se diseñan programas de ejercicio personalizados que van desde la rehabilitación temprana tras un infarto hasta la preparación para cirugías complejas. Mira, realmente pueden hacer prácticamente el mismo ejercicio que podrías hacer tú o podría hacer yo. De hecho, lo que tienen recomendado son entrenamientos multicomponente, con parte de ejercicio aeróbico, que es lo que se ha enseñado toda la vida, que eso lo puedes hacer en bicicleta, en cinta, en elíptica, nadando, bailando, como sea, que es lo más fácil. Una persona sale de la consulta del cardiólogo y raro será que el cardiólogo no le haya dicho y usted camine, ¿vale? Pero solo con caminar esto no basta, ¿sabes? Se ha visto que es muy importante mimar también al músculo. Entonces, tenemos que hacer ejercicios de potenciación y hay que quitar el miedo a nuestros pacientes y el miedo a muchos otros compañeros sanitarios o a la gente del entorno de esos pacientes que ya les quitan las bolsas de la compra para que no lleven peso. Y al contrario, ¿sabes? Tienen que hacerse de forma progresiva, pero tienen que muscular también. Eso les va a proteger frente a su vida diaria, pero es que aparte se ha visto que los músculos secretan una serie de hormonas que también tienen efecto cardiometabólico, que tienen efecto protector. La variedad de ejercicios es amplia y se adapta a cada paciente, desde ejercicios aeróbicos de baja intensidad hasta entrenamiento de fuerza y resistencia. La fisioterapia cardíaca se convierte en un espacio seguro donde los pacientes pueden expresar sus inquietudes y encontrar el apoyo que necesitan, aunque en los últimos años eso ha cambiado un poco. No lo sé, es algo que venimos observando, yo creo que a raíz de la pandemia viene la gente como un poquito de uñas. Yo creo que ha dejado de funcionar el sistema sanitario con tanta fluidez y problemas con las citas, problemas con no sé qué, con no sé cuántos, y el que estás aquí es al que te dicen las cosas, ese es el que recibes. Y es como, no, yo le estoy intentando buscar una solución que ni siquiera yo debería hacerlo, pero se lo estoy intentando buscar. Es decir, no me ponga esa cara de perro. Pues nos encontramos yo creo que más hostilidad que antes. O sea, yo he trabajando pues 25 años aquí en el hospital, que llevaremos como 20 o 22 en rehabilitación cardíaca, una cosa así, no me acuerdo bien las fechas, y siempre era todo súper positivo, y últimamente, y yo creo que es una reacción del usuario a que el sistema, pues eso, le van pasando factura la falta de recursos. El trabajo en este pequeño gimnasio no sería posible sin la labor de muchas personas, como Lourdes Sánchez. Ella es una de las enfermeras que demuestra que su labor en la fisioterapia cardíaca es esencial. Pues sí, precisamente yo creo que una de las funciones, bueno, no funciones, sino que ellos encuentran en la enfermería un punto de apoyo más accesible. Al final el médico yo creo que le ven como un ser más superior al que pues igual no se atreven a hacerle ciertas preguntas y sin embargo yo creo que con nosotras, con las enfermeras, se encuentran más cómodos y yo creo que sí que se atreven pues a hacernos preguntas más concretas, incluso pues eso que le pueden dar vergüenza relativos a, pues por ejemplo, el sexo después de un infarto, ¿no? Ella es la última enfermera que llegó a la unidad, allá por el año 2020, en plena pandemia. Su labor es la de cuidar al paciente en todos los aspectos, físico, emocional y social. Son un puente entre el paciente y el equipo médico y se aseguran de que se sientan comprendidos y acompañados en todo momento. Al final vuelvo a lo mismo, es como el cuidar. La enfermera cuida, acompaña, ayuda, no sé. Muchas gracias. No, ¿de qué? Yo me despido. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
Al frente del servicio de cardiología del hospital está el doctor Raúl Moreno, jefe de cardiología, que lleva desde el año 2000 dedicándose a esto. Llegó al Hospital de la Paz en el año 2006 y trabaja como jefe de servicio desde el año 2023. Si hablamos de las consultas, se atienden más de 33.000 pacientes en consultas externas, más de 5.000 pacientes en consultas de urgencias. Se realizan más de 30.000 pruebas diagnósticas o terapéuticas, invasivas o no invasivas, con lo cual, pues al final, entre pruebas y consultas de urgencias y hospitalizaciones, podríamos decir que atendemos como 70.000, 80.000 prestaciones al año. En el Servicio de Cardiología de La Paz trabajan 160 personas, entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos, pero más allá de los datos y las estadísticas, lo importante es que los pacientes tengan la mejor recuperación. ¿Qué sienten cuando llegan al hospital? ¿Cómo les ayuda el equipo médico a superar momentos difíciles? ¿Qué impacto tiene en su vida recuperar la salud? ¿Cómo se prepara un profesional para gestionarlo? Es fácil en el sentido de que, los profesionales sanitarios somos conscientes de que cuando estamos ante un paciente o ante un familiar, lo que le vayamos a decir esos minutos es para ellos lo más importante, ¿no? Yo creo que eso, el tener en cuenta eso, la importancia de esos, a veces desgraciadamente, pocos minutos, pues si somos conscientes de esto hace que las cosas sean más fáciles, ¿no? Se da por hecho la profesionalidad. Yo creo que todos los profesionales que nos dedicamos a un área concreta de la medicina somos buenos profesionales, pero además de eso, el ser conscientes de la importancia de la labor que estamos haciendo en cada momento, yo creo que eso es clave para que el paciente ya no solo sea tratado correctamente, sino que también se sienta apoyado en la situación muchas veces grave o delicada que están viviendo. La más frecuente de las afecciones cardiovasculares es la enfermedad coronaria, angina de pecho o infarto de miocardio. Más allá de la mitad de los pacientes hospitalizados padecen este tipo de enfermedad. Casi todos necesitan un cateterismo y habitualmente al día siguiente pueden irse a su casa. Aunque el doctor Moreno lo explica mucho mejor que yo. Cuando se estropean las tuberías del corazón es como una casa, ¿no? Si se estropean las tuberías, hablamos de la enfermedad coronaria, es el infarto, la angina de pecho, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la electricidad de los cables del corazón, si eso funciona mal, lo que tenemos son arritmias cardíacas. Cuando hablamos de que las puertas del corazón, que son las válvulas, funcionan mal, hablamos de enfermedades de las válvulas cardíacas, de valvulopatías, y cuando el problema se encuentra en las paredes del músculo del corazón que está debilitado, pues lo que tenemos es una insuficiencia cardíaca. Antes de que acabemos la entrevista, el doctor no puede despedirse sin recordarnos un dato que le llena de orgullo a él y a quienes allí trabajan. Tenemos la suerte de que el Hospital La Paz se considera como uno de los mejores de España habitualmente en los rankings que están dedicados a esto, y recientemente en el ranking de la Newsweek hemos aparecido como el servicio de cardiología número 13 del mundo, que eso solo detrás de 8 hospitales de Estados Unidos, 2 de Alemania, uno de Francia y uno de Reino Unido. Y yo creo que esto, quizá el secreto de esto puede ser doble. Uno, por una parte, la calidad de los profesionales que trabajan en el servicio, tienen una calidad profesional tremenda, dedicados al paciente, y luego el otro secreto es el apoyo de la dirección que siempre tiene hacia los profesionales que tratamos las enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo se siente uno cuando ve esas clasificaciones? Bueno, la verdad es que es algo que uno no suele darle mucha importancia, pero quizá le das importancia cuando otros te lo dicen. Y, oye, ¿qué habéis aparecido aquí? Entonces, no te lo tomas porque, todos los rankings tienen sus limitaciones y tal, pero siempre es agradable, ¿no? Siempre es agradable estar bien situado, ¿no? La Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Guión, producción y locución, Manu Tomillo. Edición sonora, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández.